¿Estás pensando en desistir, querido? Porque Dios no va a desistir de ti. Aunque sabe lo peor de cada uno de nosotros y sabe cuántas veces fallamos y nos equivocamos, Él sigue ahí fiel, buscando la manera de que aquello que comenzó en tu vida, Él lo termine. Él no va a dejar las cosas a medias. No es como nosotros. Él nos ama y va a concluir lo que comenzó en nuestras vidas, en la tuya y en la mía. Amén. La razón, o una de las razones por las cuales muchos desisten no por lo que otros provocan en ellos, sino desisten por lo que ellos mismos no son capaces de sobrellevar. Mi caminar con Jesús no depende de los demás, aunque los demás puedan influir en mi vida. Depende de cómo yo haga las cosas. Una de las razones por las cuales muchos desisten es porque ponen muchas expectativas en su propia vida. Las expectativas están puestas en lo que ellos pueden hacer. No en lo que Dios puede hacer, sino en lo que ellos pueden hacer. Y cuando fracasan y las cosas no funcionan como ellos quieren, entonces abandonan, desisten. Las causas no están en los demás, están en nosotros. Somos nosotros los que más nos ilusionamos con nosotros mismos y somos nosotros los que más nos decepcionamos a nosotros mismos. Ahí comienza el gran conflicto en nuestra vida. Cuando tus expectativas como cristiano, como padre o como hermano o como persona están puestas en ti mismo. Tú y yo somos unos fracasados y necesitamos la gracia de Dios en nuestra vida para no seguir zozobrando y cayendo en la misma actitud de nuestra vida. La causa de mi abandono soy yo, no son los demás. Es más fácil transferir la culpa a otros, pero la realidad de nuestra vida es que somos nosotros los causantes. ¿Por qué? Porque somos los que más chances nos damos cada día. El hombre se ilusiona tanto consigo mismo que es capaz de repetir los mismos errores una y otra vez. Y se cansa de buscar por el mismo camino las cosas que no logra conseguir. Mucha gente se decepciona de sí mismo cuando llega a un punto en su vida donde no logra cumplir con los objetivos que tiene. Entonces abandona. Ahí comienza el inicio del fracaso en nuestra vida. Por eso el Evangelio viene a nuestras vidas no para que pongamos nuestras expectativas en lo que nosotros podemos hacer, sino lo que, si tú le dejas, Dios puede hacer en tu vida y a través de tu vida. Porque tú y yo somos unos fracasados en el sentido de que somos incapaces por nosotros mismos de hacer aquello que queremos. No solo fracasamos cuando ponemos muchas fichas en nosotros, sino cuando nos vemos incapaces de hacer las cosas. Otra razón por la cual muchos desisten es esa. Dicen, yo soy un inútil, soy un fracasado, soy esto, soy lo otro, tratando siempre de que la culpa, esa pesada lápida que ponemos sobre nuestra vida, sea la lápida que cubre nuestra tumba. Entonces también ahí decidimos desistir. No desistimos por orgullo y altivez, desistimos porque nos creemos incapaces. En ambos casos, la raíz del problema es la misma. Somos nosotros, no son los demás.
Es más fácil transferir la culpa para los que están con nosotros que ver la realidad de nuestra vida y tratar de buscar en el Evangelio y en la revelación de la palabra de Dios en nuestra vida la manera de poder vencer esta naturaleza caída que vive en nosotros. Son muchos los que desisten porque no tienen esa experiencia con el Señor en sus vidas. Ponen demasiada ilusión en sí mismos y con eso impiden que la gracia de Dios se manifieste en ellos. Cuanto más capaz te crees, menos buscarás el sustento de Dios en tu vida. ¿Por qué oramos poco? Porque no queremos vivir dependiendo de Dios. Somos capaces en nosotros mismos. La oración no es la búsqueda de Dios en nuestra debilidad. Somos tan capaces que no oramos. Y ahí comienzan los conflictos en nuestra vida. Dios tiene que quebrar nuestra vida una y otra vez para hacernos dependientes de Él. Mayor milagro que el Evangelio puede hacer en tu vida y en la mía es que dejes de confiar en ti mismo, para que tu confianza esté puesta en el Señor. Solo ahí seremos capaces de superar las adversidades y los conflictos que vienen a todos los seres humanos. Yo el primero. Y te estoy hablando así esta mañana no porque yo quiera desistir, sino porque veo que muchos han tirado la toalla. Y ahí es donde el Señor tiene que empezar a trabajar en nuestra vida. Para que podamos decir, como dice Pablo, yo no soy de los que retroceden, sino soy de los que a vida eterna permanecen en el Señor. Y soy el que busco la salvación de mi alma. ¿Estás pensando en desistir, querido? El Señor está ahí para sostener nuestras vidas. Recuerda que es Él el que sostiene nuestra vida. No somos nosotros. Tú y yo solo sabemos dar golpes de ciego. No acertamos. Si dependemos de Él en nuestras vidas, es más fácil que aun en las adversidades de estas cosas que pueden ocurrir en nuestras vidas, encontremos la manera de superarlas. No poniéndote a ti como expectativa en tu vida y no menospreciándote, sino buscando la gracia de Dios para que ni en una posición ni en otra encontremos un motivo en nuestra vida para desistir del Señor. Amén, hermanos. Romanos capítulo 7, versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hasta Pablo tenía esta lucha en su vida. Una lucha casi existencial en su vida personal. Muchas veces lo que más atormenta e incomoda nuestra vida es ver la perversidad de nuestra vida, el pecado en nuestra vida. Para muchos, ver con claridad en su interior la realidad de su corazón les incomoda a tal manera que les provoca desistir de Dios. Dice, Dios no me puede cambiar, soy un desastre. A veces ver la realidad de nuestro corazón, la perversidad tan profunda en cada célula de nuestro cuerpo, es el motivo por el cual muchos desisten, dicen, yo no puedo cambiar.
Pablo vivía también esa contradicción en su vida. Lo que no hago, eso que no quiero hacer, eso es lo que hago. Es una lucha eso en tu interior. Para aquellos que quieren vivir con honestidad en su vida, que quieren vivir en la santidad de Dios, hacer aquello que uno no quiere es una tremenda lucha interna en nuestra vida. Un arzobispo católico del siglo XVII, François Fenelon, él también tenía las mismas luchas que tengo yo y que quizás tengas también tú, ¿no? De ver este corazón perverso, este corazón pecaminoso que solo busca satisfacer sus deseos, egoísta y perverso como ninguno. Ante esa realidad, muchos desisten. François Fenelon reflexionaba sobre estas cosas y él argumentaba en algunos de sus escritos diciendo: el conocer mis defectos no aumenta la perversidad de mi vida, por el contrario. Aun sabiendo y siendo consciente de lo que soy, me permite ver con claridad en mi vida cuán grande y pecador soy. Ver tus defectos a la luz de la palabra y a la luz de la gracia de Dios en tu vida no te hace más perverso de lo que ya eres. Cuando Dios dio la ley a Moisés, las personas que vivían sin esa ley no sabían qué era el pecado. El pecado vino a ser conscientes, somos conscientes del pecado en nuestra vida cuando la ley fue promulgada y somos conscientes de que infringir la ley era pecado. Mientras tanto, lo cometíamos sin saberlo, aunque teníamos nuestra conciencia. La ley es la que nos lleva al conocimiento del pecado. Dice: no matarás. Y robarle la vida a una persona es un pecado. La ley es la que abre y da conocimiento del pecado a nuestra vida. Pero eso no te hace más perverso de lo que ya eres, sino que es una oportunidad en nuestra vida para que Dios manifieste su gracia en nosotros. Cuanto más profundo es el pecado en nuestra vida, más abunda la gracia de Dios en nosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios? Donde abundó el pecado, sobreabundó ¿lo qué? La gracia. Más rápidamente Dios va a manifestar su amor y su perdón a nuestra vida, para que aun siendo conscientes de lo perverso de nuestro corazón, Dios permite que podamos encontrar redención en esa cruz para nuestras vidas. Luego, mis defectos y mis errores no son causa de mi fracaso, sino son causa de mi pecado. Y para eso Jesús ya vino a morir en la cruz, para librarme a mí de mis culpas y de mis pecados. No va a ser esa la causa de que yo desista. Al contrario, acelera la gracia de Dios sobre nuestras vidas. ¿Para qué? Para librarnos de la culpa y del pecado en nuestro corazón. Amén, hermanos. ¿Me sigues? No es que tú te veas a ti mismo. Aunque tú mismo eres la causa de tu pecado, eso lo podemos salvar, esa situación en nuestra vida, para no desistir. Muchas personas no aceptan por sí mismos vencer el pecado. Tú no puedes vencer tu pecado. Pablo dice aquí: lo que no hago, lo que no quiero hacer, eso hago. Vaya lucha. Porque el pecado, aunque uno vive, aunque nuestro espíritu vive buscando la santidad de Dios y agradar a Dios, hay una inclinación, una tendencia en nuestra carne a pecar. Y Pablo no se lamentaba, pero no desistía aun viendo su propio pecado. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es mayor que el pecado en nuestra vida. Amén, hermanos. No desistas porque veas
lo malo que eres. No, quizás no es la palabra adecuada. La perversidad de nuestra alma. No es ese el motivo para desistir. Porque hay un motivo mayor que venció en esa cruz. Para que, aun viendo tu pecado, por muy grave que sea, Jesús murió por él en esa cruz. Y Él nos libró de la condenación y de la culpa del pecado. En esa cruz. A ti y a mí. ¿Para qué? Para que esa no sea causa de que tú desistas. Sino que tú encuentres la gracia de Dios para recibir su perdón en tu vida. Cuanto más grave es el pecado, más abunda la gracia de Dios. Aun el pecado más sórdido que tú hayas cometido, tiene amparo en esa cruz para tu vida. Por eso Jesús vino a redimir la iniquidad de nuestra alma, dice Isaías. Cualquiera sea esa iniquidad que te atormenta, ya Jesús pagó por ella en esa cruz. No será motivo de desistir, sino un motivo de celebrar en nuestra vida que Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús. Qué difícil es salvar a un religioso. Y qué fácil es salvar al pecador sórdido. Porque aquel que se cree justo delante de Dios es muy difícil salvarlo. Ahora, al pecador sórdido, aquel que comete pecados que son inconfesables, a ese es más fácil Dios salvarlo. Simón el fariseo le invitó a Jesús a comer en su casa. Lucas 7:16. Luego tú lo puedes leer ahí. Y vemos a Simón el fariseo que lleva a Jesús a aquella mesa a comer. Y cuando Jesús fue a visitarlo, dejó la puerta abierta para que la prostituta entrara después de él. La Biblia la llama una mujer pecadora. No sabemos qué pecado era, pero posiblemente fuera un pecado de esos que no se pueden disimular, porque las marcas del adulterio estaban en el rostro de aquella mujer. Simón la conocía. Esperemos que no la conociese por haberse acostado con ella, pero la conocía, sabía qué clase de mujer era. Y Jesús entró en casa de Simón y le dejó la puerta abierta para que entrara ella también. Qué difícil es salvar al que se cree digno y esconde detrás de su apariencia ese pecado y esa iniquidad del corazón. Y qué fácil es salvar a aquel que la realidad de su vida, lo que puede mostrar, solo son sus pecados. Conociéndote como tú te conoces y como yo me conozco, no te vas a hacer más perverso por eso. Ya lo eres. Ahora, lo que puedes encontrar es la gracia, como encontró esta mujer. Mientras Simón el fariseo estaba distante de Jesús, aún sentado a su mesa, pero distante. Él había forjado su imagen y su conducta desde la práctica de la religión. ¿Quién podía decirle algo a Simón el fariseo? Y solo Jesús. Salvar a Job fue toda una tremenda experiencia para el Señor. Tuvo que quebrar su vida. Muchas veces para salvar a las personas que tienen esa imagen que la práctica de la religión produce en nosotros, le impide al Señor salvarlo. La mujer entró, se puso a los pies de Jesús y empezó con sus lágrimas a enjuagar sus pies. No solamente como un acto de honestidad en su vida, sino como un acto de amor para Jesús. No solamente enjuagaba sus pies con sus lágrimas, sino que las secaba
con sus cabellos. Traía con ella un perfume con el cual ungió los pies de Jesús. Más allá de ese trato que tuvo la mujer con Jesús, Simón el fariseo comenzó a juzgar y a condenar a esa mujer. Y decía para sí mismo, si éste supiera qué clase de mujer es la que le está haciendo eso, la echaría de aquí. Entonces Jesús le cuenta una parábola, la parábola de los dos deudores, donde el Señor le dice, Simón, si dos deudores se presentan ante su Señor a pagar sus deudas y no tienen cómo, y el Señor le perdona a ambos y uno le debe 1 denario y el otro le debe 1000 denarios, dice, ¿cuál de los dos estará más agradecido? Y Simón el fariseo no se dio cuenta de que esas palabras eran para él. Ahora, él se escondía detrás de la religión, de esa dignidad que produce a veces la práctica de la vida religiosa, pero que esconde el mismo corazón pecaminoso que el de aquella mujer. Porque no es la práctica de la religión lo que nos hace aceptos delante de Dios. Lo que nos hace acepto delante de Dios y ser del agrado de Dios es que tú y yo dejemos que Cristo sea el que salva nuestras vidas. Y Simón le contestó correctamente, pues al que más le perdonó es el que más le va a amar, claro. Ahora, a veces no somos conscientes de cuánto Dios nos ha perdonado, a ti y a mí. No tenemos claro el nivel sobre el cual el perdón de Dios ha venido en nuestra vida. Cuanto más justo te crees, menos gracia abunda en ti y menos consciente te haces de cuán grande es el amor de Dios para contigo. Cuánto Dios te ha perdonado a ti en tu vida. Simón el fariseo se creía justo y recto. Tan justo y recto que condenar a aquella mujer le era fácil. Él no era como ella. Él era peor que ella. Porque se sentó en la silla del que juzga. Y cuando tú te haces juez de la vida de los demás, con la misma vara que juzgas, eres tú juzgado. En cambio, Jesús ofreció su perdón, su amor. Simón, he venido aquí a tu casa y cuando llegué aquí no me diste beso ni me transmitiste nada de tu amor por mí. Te amparas en la práctica de la religión para buscar mi favor. Y esta mujer ha venido aquí, ha entrado, se ha arrodillado delante de mí, sin mirarme a los ojos, dice la palabra. Y no ha hecho más que llorar a mis pies, enjuagar con sus lágrimas y sus cabellos mis pies, secarlos y ungirme. ¿Y tú? Qué difícil es salvar a aquel que se cree justo. Y cuán fácil es para el Señor salvar a aquel que aun viendo sus defectos, aun viendo su perversidad, aun viendo su, razón para desistir de Dios, encuentra la gracia de Dios. Y es ahí donde Dios tiene que trabajar en nuestra vida. Porque muchos quieren desistir del Señor. La causa es esta para muchos. Ven sus defectos, ven sus problemas, ven su corazón, ven su perversidad, ven este corazón inclinado solo a lo malo y no saben cómo poder enfrentar eso en sus vidas. Si algo tiene este evangelio es que es honesto con nosotros, nos dice cómo somos. No dibuja las cosas, nos habla personalmente en nuestra vida. No solamente, no con el propósito de culpar, sino con el propósito de salvar. ¿Salvar a quién? Salvarte a ti y a mí. No eres más perverso por ver cómo eres,
sino que eso te da la oportunidad de encontrar la gracia de Dios en tu vida. Porque más grande es el amor de Dios que tu pecado. En la parábola del Padre bondadoso, que todo le llama la parábola del Hijo pródigo, vemos cómo el Padre financia el propio fracaso de su Hijo. Sí, le da aquello que no merecía, aquello que no le correspondía. Aún así, le dio lo que pedía. ¿Qué es lo que quería? La herencia. Y el Padre se la dio. ¿Por qué financiar el fracaso de su propio hijo? A veces es la única manera de poder llevar a las vidas de las personas hasta un punto donde Dios pueda empezar a trabajar en nuestra vida. Llevarlo a la quiebra a esta persona. ¿Cuál es la razón de este padre? Es la misma razón que ha tenido Dios conmigo. La única manera de quebrar este vaso duro de alabastro es llevarme hasta el fin de mí mismo. ¿Cuál era el fin de sí mismo en el hijo pródigo? Yo me imagino que cuando él confesó sus pecados, en aquella retroinspección que tuvo en su vida, se vio como el hombre más, vulgar y egoísta que uno pueda ver. Haber malgastado el dinero perdidamente, no explica cómo, pero tú ya te puedes imaginar cómo lo gastó. Ahora él, cuando decidió volver de nuevo a la casa de su padre, no esperaba una recepción de esa magnitud el día que llegó. Como muchas veces nosotros, la causa de nuestra desistir es que esperamos una recepción que nos juzga y nos condena. Por eso muchos desisten. Señor, he hecho algo tan grave en mi vida que ya no tengo perdón. Eso pensaba el hijo pródigo. Ahora, la recepción que recibió el hijo pródigo es la de un padre que ama. Porque es más grande el amor de Dios que cualquier pecado que podamos cometer en nuestra vida. Es más grande el perdón que Cristo nos ofrece en esa cruz que la magnitud de tus pecados colocados uno encima de otro. Jamás hubiera esperado él que el Padre le recibiera de esa manera al Hijo. Para él hubiera sido más fácil desistir, decir, no voy a ir allí y si ya tengo bastante con mi fracaso, ahora voy a llegar ahí y me van a juzgar y condenar. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es un Dios que se levanta por encima de nuestros fracasos. Y Él ama personas, ama vidas que están perdidas y en las cuales Él ha venido a salvar. Y entre ellas incluye la tuya y la mía. Amén, hermanos. Que no te haga desistir el ver tu propio corazón, sino que pienses que Dios ama y ama más profundamente que cualquier pecado que haya en nuestra vida. Porque es más grande el poder del amor que el poder del pecado. Amén, hermanos. Es más grande el poder del amor. Y eso es lo que Jesús nos muestra en esa cruz. Un Dios que ama. Cualquiera que sea la forma en que tú seas. Porque a veces los pecados van asociados a la personalidad de nuestra vida. Por mucho que te repugnes a ti mismo, por mucho que veas tu pecaminosidad en tu vida, Dios te ama. Y Dios te ama de tal manera que entregó a su Hijo unigénito en esa cruz a morir. A veces para eso Dios tiene que quebrar la vida de la persona. ¿Hasta dónde? Hasta el punto de llegar nuestras vidas hasta el fin de ti mismo. Sin opciones. Porque la única manera de salvar tu vida es llevarte a ese punto en tu vida. Quizás el extremo más
radical de la quiebra de una vida de la persona es la parábola del Padre bondadoso. Lleva a su propio hijo hasta el fin de sí mismo. ¿Con qué propósito? ¿Pasarle luego factura después cuando volvió? No. ¿Culparle, condenarle? No. Amarle. Porque Dios ama. Ama y no está tan preocupado por el desempeño de nuestra vida, sino está preocupado por ti, porque Dios ama a personas. Cualquiera que sea la conducta que tenemos en nuestra vida. Claro, eso ahora no te da licencia para pecar. Juancho ha dicho que Dios me ama, haga lo que hagas. Sí, hagas lo que hagas mientras no le conoces. Ahora, cuando tú tienes revelación en tu vida de cuán grande es el amor de Dios y Dios te salva, no volverás de nuevo al pecado en tu vida. Dirás, este gran amor que Dios tiene por mí me tiene que llevar a yo tener un gran amor por Él, porque Él es el que pone ese amor en mí, para que yo le pueda amar a Él como Él me ama a mí. Amén, hermanos. Desistir. A veces esta es la causa. No me gusta como soy. Me veo en el espejo y yo no quiero ser así. Pero somos así. Y solo Jesús puede cambiar eso en tu vida. No es la iglesia, no será Juancho, sino será el Señor, el que hace posible eso. ¿Cómo hace posible eso el Señor? En esa cruz. Le dije a los hermanos el otro día en Mendoza, Jesús no murió solo, ni resucitó solo. Uno podría decir, bueno, Dios Padre resucita a su Hijo. No, porque le ama. Sí, es verdad que el Padre resucitó al Hijo porque el Padre le ama. Ahora, lo que tú y yo tenemos que saber en nuestra vida es que Jesús no murió solo. Él me llevó a morir en Él, en esa cruz. Sí, a este pecador sórdido que era Juancho. Ese corazón perverso que había en mí. A veces todavía da señales de vida, aunque trato de llevarlo a la cruz todos los días. Los seres humanos tenemos una antipatía por los demás, no sé cómo decirte, constante. A mí no me gusta cómo eres tú. Y eso te pasará a ti. Y eso es difícil de cambiar. Solo Dios puede cambiar eso y poner su amor en ti para que los demás no sean un obstáculo en tu vida. Pero en general tenemos antipatía por los demás. Ahora, no tanto por nosotros. Nosotros nos amamos a nosotros mismos, pero odiamos a los demás. Claro, el odio puede ser visceral o el odio puede ser de... no me importas. Y Jesús no murió solo, sino que nos llevó a morir con Él. Dijo, oh, Juancho, pero a la lápida otra vez, al sepulcro, sí. Porque solo llevarte a morir con Él, Él podrá resucitarte en Él. Porque Jesús no resucitó solo, ni murió solo. Él nos llevó a ti y a mí a morir en Él, como también nos llevó en su resurrección a resucitar con Él. Pero esa resurrección yo no la siento en mi vida. No entiendo cómo es posible eso. Claro que no es posible, porque no está en esta dimensión en nuestra vida terrenal, sino es la experiencia del nuevo nacimiento en nuestra vida. Nos lleva a morir en Él, en esa cruz. Él no estaba solo allí. Él me atrajo a mí, a esa cruz, para luego incluirme también en su resurrección, para darme la vida de su resurrección, que es la vida nueva. He aquí todas las cosas viejas, dice, pasaron, todas son hechas nuevas.
Pero con el mismo corazón no. Dios tiene que quitar ese corazón de piedra y poner su corazón en nosotros. Darnos la vida de Él, y la vida de Él es la que Él nos da en su resurrección. Por eso digo que Él no resucitó solo. Dios no es egoísta. Él está pensando en ti. Fue una cruz pensando en ti. Cómo llevarte a morir con Él y cómo darte la vida de Él en su resurrección. Es un Dios que ama. Y ama hasta el final. Amén, hermanos. Ama para dar vida. Y para que tú puedas enfrentar la realidad de tu vida, no mirando tus pecados, sino mirando cuán grande es el poder de Dios, que es capaz de perdonar tus pecados. ¿Estás pensando en desistir? Eso pensaba Pedro. El mismo Pedro que negó a Jesús 3 veces. El mismo Pedro que 2 veces tuvo que enfrentar el fracaso en su labor diaria. Salió a pescar con su barca y no encontraba la manera de recoger del esfuerzo de su trabajo. Cuando Jesús lo llamó la primera vez en Lucas 5, fue una noche de pesca infructuosa. Pedro estaba pensando en desistir, sin duda alguna. Como muchos piensan en desistir cuando le fallan al Señor. Ahí comienza otra experiencia negativa en nuestra vida, porque pensamos que Dios nos ama por el desempeño que tenemos en nuestra vida como cristianos. Pensamos que cuanto más obedientes y sumisos somos, cuanto más eficientes somos en nuestra vida cristiana, más nos va a amar Dios. Pero Dios no te ama por el desempeño que tú tienes. Porque si fuera así, ninguno alcanzaríamos la gracia de ese amor en nuestra vida. No es por tu desempeño que Dios te ama, no es por lo que tú haces. Dios te ama porque Él es amor. Y Él ama aunque le falles una y otra vez. Todos los días. No te puedo decir eso, pero Dios ama a pesar de lo que somos y a pesar de lo que hacemos. El amor de Dios no aumenta ni disminuye porque soy mejor o peor. No, se mantiene constante y permite que podamos confiar en su amor más que en el desempeño de lo que nosotros hacemos. ¿Tú crees que tú puedes obtener el favor de Dios en la medida de lo que tú haces para Él? Y tienes que pensarlo. Sería un Dios que nos mide por aquello que hacemos. ¿Tú crees que tú puedes hacer algo que mueva el corazón de Dios a amarte? No, va a ser difícil eso. Eso es atribuirte y poner sobre ti un desempeño que es imposible en nosotros. Yo necesito de la gracia de Dios para que aquello que hago lo haga en su gracia, en su mover, en mi vida. Pero Pedro no conocía estas cosas. Él pensaba que él podía vivir la vida cristiana por él mismo. Y claro, cuando uno intenta vivir el Evangelio en sus fuerzas, le pasa lo que le pasa a Pedro. Mateo capítulo 28, vamos a leer versículo 10. Jesús ya había resucitado y tenía una cuenta pendiente con Pedro. Pedro le había negado 3 veces. Y Jesús, cuando se revela en nuestra vida y comienza una obra en nosotros, la va a terminar, la va a concluir. No deja cosas a medias. No es como yo, que comienzo una cosa y a los 10 minutos hago otra. No, el Señor tiene un propósito, tiene un plan. Y tenía un plan con la vida de Pedro, como lo tiene contigo. Ahora, lo que muchas veces se encuentra el Señor con nosotros es personas que desisten.
y Pedro era uno de los que quería desistir. El recuerdo en la mente de Pedro siempre era el mismo. He fallado al Señor. Le he negado 3 veces. Ya Dios no me ama. Pedro pensaba que Dios le amaba por el desempeño en su vida. Y Dios nos muestra que no nos ama por aquello que hacemos, sino por aquello que somos. Yo no necesito hacer para ser amado. Yo tengo que disfrutar de cómo Dios me ama en mi vida, sea cual sea el desempeño que tenga. Eso quita una carga, un peso de nuestra vida para no vivir el Evangelio pensando solo en hacer para merecer, sino en vivir dependiendo de esa gracia en nuestra vida y permitir que Dios pueda cambiarnos aun a pesar de los errores que cometemos. Jesús tenía una asignatura pendiente con Pedro y no iba a dejarlo pasar, como lo tiene contigo y conmigo. Muchas veces la razón de nuestro desistir en nuestro caminar con el Señor es esa: he fallado. Y bueno, vas a fallar más veces. Pero yo quiero recordarte en esta mañana que aun en tus peores fracasos, Dios va a estar presente ahí en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios te ama. No te ama para que peques, sino te ama aun sabiendo quiénes somos y lo que hacemos. Mateo 28:10. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Después de Jesús resucitado, aquí es la primera vez que Jesús llama de hermanos a los discípulos. Siempre los llamó de otra manera. Aquí, en su resurrección, cambia la manera de dirigirse a ellos. Ahora ya les llama de hermanos. Y eso tiene un plus. Porque Él se pone en la misma nivel que nosotros. Y decirle que los voy a ver en Galilea. Pero Jesús vio a los discípulos en Jerusalén y no dijo nada. ¿Por qué? Porque Él esperaba que Pedro fuese de nuevo a pescar. Como muchas veces Dios espera que tú y yo volvamos a repetir los mismos errores en nuestra vida para manifestarse en nosotros. Dios redobla la apuesta cuando nosotros redoblamos la apuesta de querer seguir haciendo aquello que más nos conviene en nuestra vida. No digo que Dios juegue al póker, pero es una estrategia para quebrar nuestra vida. Y esperó a revelarse a Pedro, no en Jerusalén, no en el camino de Maús, sino esperó a que Pedro volviese de nuevo ¿a qué? A la barca. ¿A qué? A pescar. Juan 21, vamos a leer del 1 en adelante. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Canaá de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada de nuevo. Muchos desisten porque son ellos los que quieren vivir la vida cristiana. Y la vida cristiana no eres tú el que la va a vivir. Es Cristo el que la va a vivir en ti y a través de ti. Ahí disipa toda posibilidad de que achaques los fracasos al Señor y entiendas en tu vida de que tu vivir cristiano es el vivir de Cristo en tu vida. A Jesús no puedes vivir por imitación a lo que Él hacía. Muchas personas dicen: no, yo voy a hacer lo que hacía Jesús. No, tú no vas a hacer lo que hacía Jesús. Primero, porque tú no puedes hacer lo que hacía Él. Ahora, tú puedes hacer
aun cosas más grandes de las que Él hizo, si Él vive en ti. Que es muy diferente. Ahora, ese atributo no es tuyo, es aquel que vive en ti, que hace capaz en tu vida de que tú hagas aquello que por ti mismo no podrías hacer de ninguna manera. En esto muestra Dios esa gracia abundante sobre nuestra vida, porque nuestro vivir es Él en nuestra vida. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y esa experiencia de esa renuncia en esa cruz a esta vida es el comienzo de la manifestación de la vida de Dios en nosotros. Para mí el vivir es Cristo, decía Pablo, y el morir es ganancia. En verdad, la manifestación de esa vida en nosotros comienza con el morir de esta vida. ¿Qué vida? Es esa vida egoísta que vive en nosotros. Es esa vida concentrada en nosotros, centrada en nosotros, que nos impide manifestar la vida del Señor. Entonces, mi vivir es Cristo. Si Cristo vive en mí, su vida en mí será una manifestación constante en nuestra vida. ¿Y cómo es esa manifestación de la vida de Cristo en mí? El que me lleva a morir cada día. Pablo dice que tenemos que llevar la manifestación de la vida de Dios allí donde vayamos, pero tenemos que llevarla en el morir de nuestra vida. No es que Cristo viene a vivir en nosotros y comparte eso con nosotros, no, Él nos lleva a morir en Él para que Él se pueda manifestar en nosotros. Qué bueno es que en mi vida cristiana no soy yo el que la vivo, sino que le dejo a Él, que Él sea el que su vivir en mí me haga vivir la vida que ahora vivo. Entonces ahí es donde Dios tiene que trabajar en nuestra vida. Y Pedro no entendía esas cosas. Pedro, él quería vivir la vida cristiana. Él más vehementemente que ninguno de los discípulos. Él quería. Ahora, en él no había naturaleza para producir eso en su vida. Como muchos que quieren imitar a Jesús. Tienen como ejemplo personajes bíblicos en su vida con los cuales se identifican, pero que están tan lejos de su vida porque tan lejos está la vida de Dios en ellos. Muchos de las personas que nos estimulan y alientan en nuestra vida a hacer el bien y a preocuparnos de los demás, no lo son como producto de su propio desempeño, sino producto de la gracia de Dios en su vida. La Madre Teresa de Calcuta era una mujer vulnerable y enferma durante toda su vida. Vivió en una dependencia absoluta del Espíritu Santo en su vida. Por eso levanta expectativas. Una mujer tan frágil y vulnerable que logre tener la repercusión que ella tuvo en sus obras de bien. Pero Juancho, si era católica, no importa que sea católica. Lo importante es la vida que en ella había. Y esa era la vida de Dios, en ese barro, en ese vaso frágil y vulnerable que era su vida. La vida de Dios se manifestó en ella. ¿Para qué? Para manifestar el vivir del Evangelio. Por eso hoy podemos honrarla. La honramos porque la vida de Dios estaba en ella. Eso puede ocurrir también en tu vida. Y Pedro salió a pescar de nuevo aquella noche. Toda la noche pescando. Y ya cuando el alba despuntaba, el día amanecía, apareció Jesús en la playa, en el lago de Tiberias. ¿A qué? A buscar a Pedro. ¿Pero por qué buscar a este fracasado? Por la misma razón que Dios viene a buscar a nuestras vidas cuando nos encuentra en esa encrucijada en nuestra vida de no poder hacer aquello que queremos, sino hacer aquello que no queremos. Y Pedro y Jesús se revela primero ¿a quién? A los discípulos.
¿Habéis pescado algo, hijos míos? No, llevamos aquí toda la noche. Ya habían desistido, habían bajado de la barca. No, no hemos pescado nada. Echar la red a la derecha. Echaron las redes de nuevo. Y gran cantidad de peces cayeron en aquellas redes. Entonces ellos se miraron unos a otros y dijeron, ¿este es Jesús? No puede ser otro. Entonces llamaron a Pedro, le gritaron, Pedro, es Jesús que ha venido, es Jesús. Yo me imagino a Pedro volviendo de la barca a las orillas de aquel lago, con el único recuerdo en su mente, no del amor de Dios, sino de sus errores, sus pecados. ¿Quién puede volver así? El hijo pródigo lo hizo, volvió a casa del padre. Pedro también iba a volver. Pero toda su mente estaba llena de sus fracasos. Jesús ha venido a buscarme, ¿para qué? Y Jesús se revela a su vida de nuevo una vez más. Como viene Dios a revelarse a nuestra vida una y otra vez, porque Dios no nos juzga solo por el desempeño en nuestra vida, sino Dios nos ama. Y Él está dispuesto a amarte incondicionalmente en tu vida. Ese amor incondicional es un misterio, porque Dios ama aun a pesar de nuestros errores y fracasos. La única razón posible de ese amor es que Él no puede negarse a sí mismo y no puede dejar de amar. Eso no le hace tolerante con el pecado, sino le hace incondicional en nuestras vidas. Yo necesito saber que aun a pesar de los errores en mi vida, Dios me ama. Esa conciencia de su amor en mí es más importante que cualquier logro que tenga en mi vida. Porque no es por mi fidelidad que Dios es fiel conmigo. Yo no logro hacer eso. Sino que Dios permanece fiel aunque yo sea infiel. Muchas veces yo digo, Señor, ¿cómo me bendices si yo no lo merezco? A veces Dios nos bendice y sabemos genuinamente en nuestra vida que no merecemos eso que Dios nos da. Aún así, Dios te bendice. Bendice tu caminar, bendice las cosas que haces. Dices, Señor, ¿cómo es posible que puedas bendecirme si no soy fiel, no soy como tú quieres? Porque no es un amor que se forja en base a tu desempeño en tu vida. Es un amor que se forja en base a que Él ama. Y ama y va a amar hasta el final a aquellos a los cuales se ha revelado en sus vidas. Y Pedro era uno de esos. Y Pedro tenía que llegar a esa experiencia que tenemos que llegar tú y yo en nuestras vidas de saber si tú amas a Jesús. Amas a Jesús como Él te ama. Porque Él te ama de esa manera. Te ama aunque tú falles. Te ama aunque tú le niegues. Te ama aunque tú desistas. Él no desiste de ti. Te va a buscar y va a revelarse a tu vida para que tú comprendas cuán grande es el amor de Dios por ti. Yo necesito tener esa conciencia en mí, esa experiencia en mí. Porque si no, es una forma de vivir el Evangelio donde estoy exigido a hacer aquello que no puedo. Y Dios no me puede pedir que haga aquello que no puedo. Yo puedo hacer aquello que Dios me permite hacer si Él vive en mí. Y Pedro tenía que enfrentarse a Jesús, como nos tenemos que enfrentar tú y yo, para decir, Señor, somos unos fracasados. Nada podemos hacer sin ti. Y tú me traes a este punto en mi vida, no para condenarme, no para juzgarme, sino para amarme, para mostrarme tu amor. Un amor que perdona, un amor que restaura las vidas, un amor que no desecha. ¿Tú te has sentido alguna vez
desplazado, desechado por los demás. Muchas veces ocurre eso. Tus amigos te pueden perdonar una vez, 2 veces. Si son muy amigos, 3 veces. Más de ahí. Tus padres te pueden perdonar una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Dios es Padre. Y Él hace cosas inexplicables que yo no te puedo explicar. Porque Él ama. Ama de tal manera que permite que podamos, en su intimidad, Dios restaurar nuestras vidas. Y entender de que ese amor en nuestras vidas va más allá de cualquier razón humana. Dios, ¿le gustas tú? No sé cómo decirte. Pedro, ¿me amas?, le preguntó Jesús 3 veces. Y ahí está ahí. ¿Me amas con el mismo amor que yo te amo? No, Señor, yo tengo simpatía por ti, yo quiero estar contigo, quiero hacer lo que tú haces. Sí, todos queremos hacer eso. Y volvió a preguntarle, Pedro, ¿me amas más que estos? Parece que la pregunta tenía más profundidad de lo que Pedro podía entender y comprender. Se entristeció Pedro, pensando que su nivel de amor no era el mismo que el de los discípulos que estaban con él. ¿Me amas más que estos? Porque si me amas lo mismo que estos, vas a desistir. Cuando tú eres consciente de cuán grande es el amor de Dios en tu vida, cuán grande es su perdón, su misericordia sobre ti, nunca desistirás de ese amor. Nunca. Ahora, eso es una experiencia en nuestra vida. Uno puede tener deseos de decir, bueno, ya Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer conmigo? Y es ahí donde Dios trabaja más. ¿Estás pensando en desistir? Eso pensaban algunos discípulos en Juan en el capítulo 6. Jesús había llenado sus vientres, sus panzas de peces y panes después del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y dice la palabra de Dios que muchos le seguían, grandes multitudes le seguían. Pero no es porque Dios llena cubre nuestras necesidades que le seguimos. Muchos que desisten se conforman con suplir sus necesidades básicas en su vida para seguir a Jesús. Yo no sigo a Jesús por lo que Él me da, aunque ese es el inicio. Yo sigo a Jesús porque Él es el que me da vida. Él es el pan del cielo, que sacia mi hambre. Y Él es aquel que sacia mi sed. ¿Tú por qué sigues a Jesús? A veces solo le seguimos porque Él, en su gracia, es capaz de, restaurar nuestras vidas, reconciliarnos con nuestras familias, con aquellas personas a las que amamos. Sabemos que les hemos hecho daño. La manera a veces de resarcir esa compensación que les debemos es mostrando una conducta y un cambio de actitud en nuestra vida. Pero esa deuda impaga que tenemos no nos hace persistir en la voluntad de Dios. No nos hace permanecer en la voluntad de Dios. Vamos a leer en Juan, y ya vamos a terminar, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 31 en adelante. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Está hablando Jesús a sus discípulos, a todos aquellos que le querían seguir, y les pone como ejemplo cuando el Señor da el maná en el Éxodo
desde Egipto a la tierra de Canaán, al pueblo de Dios. Dice, vuestros padres comieron el maná del cielo, dice aquí, comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Todo el que el Padre me da, dice aquí, vendrá a mí. Tú y yo somos un presente del Padre para el Hijo. Es el Padre el que nos lleva al Hijo, no eres tú el que vas. Es el Padre que te lleva a su Hijo, para que su Hijo nos lleve a Él. Muchas veces nuestro caminar en el Señor depende de cuántas bendiciones tengamos en nuestra vida, de lo que Él nos da. Pero lo que Él nos da no es suficiente para seguirle. No porque sea insuficiente en sí mismo lo que Él nos da, sino porque eso no satisface nuestra alma. Yo necesito comerle a Él, beber de Él. Él es el que sacia nuestra alma. Mi caminar con el Señor depende de cuánto asimilo de lo que Él me da a mi vida. Lo periférico no tiene tanta importancia. Solo podemos seguir a Jesús si le comemos a Él. Comer su carne, beber su sangre. Pero ¿cómo es posible esas cosas? Asimilar esas verdades en nuestra vida, que son las que son el sustento de nuestra vida y no nos hacen desistir de hacer la voluntad de Dios. El Señor le pone el ejemplo, dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y no entraron en la tierra prometida. Más milagros que ellos no vieron ninguna persona en la faz de la tierra. Fue durante 40 años que el Señor manifestó su gracia sobre este pueblo. Terminó los 40 años, ni los sandalias de sus pies, ni los vestidos que cubrían sus cuerpos se habían erosionado con el tiempo. Aún así, no fue suficiente. Como no lo será suficiente para nuestra vida, vivir el Evangelio sin comer a Cristo y sin beber a Cristo en nuestra vida. Cuando muchos de los discípulos oyeron esas palabras, muchos, dice aquí la palabra de Dios, le dejaron. Juan 6, vamos a leer desde el 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Ser un escogido de Dios no te da garantía de permanecer en la voluntad de Dios. Detrás de esta apariencia se esconde una vida que si Dios no la cambia, es una vida que
va a desistir. Nosotros no dependemos de cuánto Él nos da para seguirle, porque eso nunca será suficiente. Nosotros dependemos de comerle a Él, asimilar eso en nuestras vidas, como una experiencia. Pedro y los discípulos, los 12, tenían claro que Él era el pan del cielo. En Él había el sustento para nuestras vidas. No dependemos de esa gracia que Dios da a nuestras vidas para hacer una vida con bienestar, con una vida agradable. Le necesitamos a Él. Solo estamos satisfechos en nuestra vida cuando Él es el sustento en nuestra vida. Si no, caemos en la tentación de vivir sustentado por aquello que Él nos da. Y Dios puede llenar tu panza, puede bendecirte y puede generar expectativas en nuestra vida, pero eso no satisface tu interior. Eso hace más benevolente la vida, pero no satisface nuestra alma. Jesús dice, yo soy el pan del cielo, el pan que ha descendido del cielo, el que come mi carne y el que bebe mi sangre, ese permanece en mí y yo en él. Cristianismo solo de una experiencia de bendiciones no funciona. Necesitamos más que eso en nuestra vida. Muchos de los que están pensando en desistir es porque no tienen esa experiencia en sus vidas. Pueden testificar del milagro de la multiplicación de los peces y los panes entre nosotros, incluso en su propia vida, pero no le han comido a Él. No es Él el sustento de sus vidas. Porque cuando Jesús es el sustento de tu vida, Él permanece en ti. Y a los que a mí vienen, dice la palabra de Dios, yo no le echaré fuera. ¿Tú crees que si Dios es contigo, vas a perderte? ¿Vas a desistir? No. Solo podemos ir al Hijo si el Padre nos envía a Él. Y aquellos a los que el Padre envía al Hijo, dice la palabra de Dios, que yo no los echo fuera. Significa que encontramos en Él ese sustento en nuestra vida para no desistir de aquel que nos ha llamado. Si tú vas a Jesús sin ser enviado por el Padre, como le pasa a muchos, van a Jesús por simpatía, vienen a la iglesia porque están frustrados con su vida. Sin una experiencia con el Señor en nuestra vida, seguiremos con la frustración igual. No es el maná que satisface tu panza, sino es el maná que asimilas y te sustenta tu vida. ¿Sustenta de qué manera nuestra vida? De que nos permite, aun en las adversidades más complicadas de nuestra vida, no desistir de aquel que nos ha llamado. Yo necesito de esa experiencia en mi vida. Porque si no, mi pensamiento es desistir. Decir, Señor, Hebreos 10, 38 y terminamos ahí. Hebreos capítulo 10. Leemos desde el 37. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. A veces Dios se demora. Hay que ver qué vas a hacer tú en la demora de Dios. Si no tienes aceite en tu lámpara como las vírgenes, vas a desistir. O vas a esperar
sin el sustento del Señor en tu vida. Aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La fe no es un don tuyo ni mío. La fe es un don de Dios. Cuando Cristo se revela a nuestra fila, incorpora la fe para que podamos creer en Él. Esa fe va creciendo en nosotros a medida que le vamos conociendo y a medida que Él va probando nuestra vida. Cuanto mayor es la adversidad en la que Dios permite que podamos involucrarnos, mayor es la gracia y nuestra fe es probada. Y Dios da una medida de fe para que en la prueba podamos soportar. Y Él no nos va a probar más de aquello que podamos soportar. Luego, cada prueba que viene a nuestra vida tiene un tope. El tope es la medida de tu fe. Más de eso no va. No va a probarte Dios. Luego, cuando estamos en pruebas y dificultades, la medida de nuestra fe está ahí. Si tú desistes porque un hermano te miró mal al entrar en la iglesia, dices, y no quieres volver más, es que la medida de tu fe es el cero. Ahora, si tú soportas la mirada de otros, aunque sea una mirada, pues ahí ves. A eso trasládalo a cada acto en tu vida. Ya no te digo de poner la otra mejilla, porque eso solamente es para ungidos de Dios. Hoy ya nadie quiere poner la otra mejilla. Hoy quieren darle la otra mejilla, no poner la otra mejilla. Me hablaste mal de mí, pues ahora espera que yo voy a hablar lo que otros no saben de ti. Y empezamos con el juego de las críticas y las murmuraciones, ¿verdad? Somos expertos en encontrarle el fallo al hermano. Ahora, no somos tan diligentes en mirar nuestros propios errores. ¿Tú qué eres? ¿De los que retroceden o de los que vas a buscar la gracia de Dios para no retroceder? A ver, dime, ¿qué vas a hacer? ¿Estás pensando en desistir? Bueno, te vas a encontrar con que el Señor no quiere y va a hacer lo posible para que no desistas. ¿Pero por qué? Porque Dios te ama. Amén, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Si hay algo que no puedas hacer hoy, no te desanimes, querido. Yo hay cosas que no puedo hacer también. No porque yo sea mejor que tú, pero siempre nos encontramos con medidas de prueba en nuestra vida que somos incapaces. No te preocupes, no te sientas menos, no te autoinculpes. Mira al Señor, que el Señor es grande y poderoso para hacer y para sorprenderte en tu vida y para darte la gracia para que tú puedas en Él, en el Señor, soportar las aflicciones y las pruebas en tu vida. Sabiendo que, aun en esas circunstancias, es donde más cerca está el Señor y presente en nuestras vidas. Dios no te abandona en tu caminar. Porque si tú estás en Él, tu caminar es Él en tu vida. ¿Cómo caminas? Yo camino en Cristo, porque estoy en Cristo. Y Cristo son mis piernas que me hacen caminar. Es estar unido a Él de tal manera en mi vida que, como dice Habacuc, el justo por la fe vivirá.
No yo, que no soy justo, sino aquel justo que vive en mí. Porque esa justicia no es nuestra, sino es de aquel que es justo. ¿Quién es justo? El único justo es Jesús. Y ese justo vive en mí. Para que mi caminar en el Señor sea un caminar constante, firme en el Señor. Y no de esos que retroceden ante la primera dificultad. Si tienes la idea aún lejana de desistir, que sepas que hay otros que no vamos a desistir. No porque tengamos un compromiso firme con el Señor, sino porque hemos dejado nuestras vidas en manos del Señor y Él, aquel que vive en mí, no va a desistir. Me va a llevar a la vida eterna. A veces aún arrastras, pero me va a llevar. Amén, hermanos. Y yo confío en aquel que venció y ahora vive en mí y me hará vencer a mí. No por lo que yo hago, sino por lo que Él hizo. No por mi desempeño, sino por su gracia. Porque no somos salvos por nada que podamos hacer, sino algo que Él hizo por nosotros.